Estas te pueden acercar más a Dios o te pueden alejar más del propósito de Dios. Si hubiese un monólogo interno, una frase que tú y yo tenemos que repetirnos, sería como la de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Y dice la Escritura que cuando se enteró que Jesús, bendito Señor, venía atravesando su ciudad, ella se decía una y otra vez a sí misma y decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré limpia. Si tan solo tocare, y se repetía una y otra vez, y se abrió paso en medio de la multitud. La gente la machucaba, la oprimía, ¿verdad? Porque está regada, y toca el manto del bendito Maestro, y en ese momento dice que la fuente de su hemorragia, se seca. ¿Qué son las cosas que constantemente estás pensando? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, de buena fama, en esto pensar. Eso es lo que tenemos que pensar. Dice la Escritura, ¿verdad? En el versículo 22, ¿verdad? Dice que él dijo cuando alcanza a Naamán, cuando alcanza, ¿verdad?, a este general que había sido sanado de lepra, y entonces Giezi le dice: mi Señor me envía a decirte. Cuidado, cuidado, iglesia, con usar el nombre de Dios en vano. Porque él dijo: me envía mi Señor. Pregunto yo, ¿lo había enviado? No. Por supuesto que nunca lo había enviado. Pero él tomó el nombre de su Señor, ¿verdad?, para decir que él lo estaba enviando. Así es que aquí es cuando yo digo a los que son, ¿verdad?, colegas, consiervos, pastores, algunos son apóstoles, otros son quizás evangelistas o profetas, yo no sé. Pero cuidado, ¿verdad?, no usar estas expresiones cuando, ¿verdad?, a veces dicen: es que Dios me dijo, y Dios nunca dijo. Es que Dios me hizo sentir, y es que Dios esto y Dios lo otro. Cuidado, es muy delicado, ¿verdad? Si Dios no tendría por qué valerse, usarse de algún personaje, de algún varón, de algún ministerio. Cuando Dios habla, Él lo hace y punto. Pero tengamos cuidado cuando decimos: es que mi Señor me envía, ¿verdad? Dice que Giezi aprovechó su posición de confianza, de cercanía, ¿verdad?, que tenía ahí con Eliseo, y habló en nombre de Eliseo, pero en realidad no era. Entonces, cuando Naamán se entera, dice la segunda parte del verso 22, ¿verdad? Dice: he aquí vinieron en esta hora dos jóvenes. O sea, el peligro que se corre hablar en el nombre de Dios, ¿verdad? Número uno. Y número dos, cuidado con las mentiras. Es cierto que habían llegado en ese instante, ¿verdad?, como una casualidad, como algo inesperado, dos jóvenes incluso de los profetas. No es cierto. No es cierto. Él lo inventó. Entonces tengamos cuidado. Es un llamado, iglesia, ¿verdad?, a la consagración. Es un llamado al temor de Dios. Es un llamado a la santidad. Es un llamado, ¿verdad?, a que nosotros busquemos la paz con todos, como dice la Escritura, y la santidad con Dios, sin la cual nadie le podrá ver. Entonces vinieron dos jóvenes, y entonces dijo: no es cierto, no es cierto, ¿verdad? Más adelante en el versículo que sigue, dice el versículo 23, ¿verdad? Dijo: es que mi Señor me mandó que me dieras un vestido y que me dieras solamente. Y dice la Escritura que Naamán dijo: bueno, no entiendo mi lógica y no entiendo mis matemáticas. Si llegaron dos jóvenes, ¿por qué razón solamente me pides un vestido? Lo lógico sería que te dé yo dos vestidos. Y no solamente dos vestidos, ¿verdad?, sino que también quiero darte talentos, ¿verdad? Llévatelos, uno para cada uno. Y mire que dice la palabra de Dios que Naamán le insistió. Naamán le rogó, le dijo, ¿verdad? Y mire usted la apariencia de este personaje, la fachada, la hipocresía en su máximo esplendor. Todo lo había maquinado, todo lo había fabricado,
y mostraba una apariencia de modestia. No, es que mi Señor me dijo que solamente un vestido, y si yo recibo 2 vestidos me puedo meter en problemas porque usted no conoce a mi Señor Eliseo, ¿verdad? Y dice que Naamán le insistió, y él poniendo, o sea, por la apariencia diciendo, no necesito nada, no quiero, pero la mano de la avaricia del corazón extendida, dame, quiero recibir más de ti. Entonces tengamos, familia, mucho cuidado con las máscaras. Tengamos cuidado con las fachadas. Tengamos cuidado con las apariencias. A Dios no lo impresiona una fachada, una cara bonita, aunque aquí hay puras caras bonitas, ¿verdad? Pero a Dios no le impresionan ese tipo de fachadas. A Dios lo que le impresiona es un corazón contrito, humillado, sensible, ¿verdad? Sincero delante del Señor. Entonces ahí veo las máscaras de este personaje, y luego dice el versículo 23, dice, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Familia hermosa, cuidado con aprovecharnos, cuidado con utilizar a la gente, porque Dios no lo podría demandar. O sea, no conforme este personaje Giezi, que miente, que fabrica, ¿verdad? Que muestra una apariencia, dice que se lleva 2 de sus criados y le entregan los 2 vestidos, ¿verdad? Cada uno, y luego dice la escritura que le entregan un talento de plata. Escuche bien, un talento de plata cuando usted hace la conversión, ¿verdad? Representaba que tenía que tener más o menos 30 kilos de peso, 30 kilogramos o 60 libras, ¿verdad? Según la conversión que usted y yo tengamos. Si a veces nosotros, ¿verdad? Veo que todo este inmueble, todo este complejo, Dios nos ama mucho, ¿verdad? Y gracias a Dios por los pastores que tienen la visión, que tienen el deseo, que tienen de crecer. Y nosotros allá en Hidalgo estábamos también cuando construíamos, teníamos nuestros servicios también llenos también de la presencia de Dios como aquí. Y cuando terminaba el servicio, nosotros, ¿verdad? Pedíamos material, ve que viene el carro de volteo y vaciaba un viaje de arena, o vaciaba un viaje de grava, o un saco de cemento. Y como estamos ya en la segunda parte, las hermanas con su pala llenando a los varones, y los varones subíamos el bote y lo poníamos en el hombro y empezábamos a subir. Terminábamos molidos, porque subir un bote aquí y otro bote acá es doble trabajo. Y entonces subíamos a la parte de arriba y vaciábamos. Ahora imagínense a estos criados de Giezi, que les dijo, ustedes se llevan los talentos y les voy a indicar dónde los vamos a colocar. Era pesado, era difícil. Gracias a Dios que aquí en Honduras yo no veo, no escucho que se diga eso, pero en México hay movimientos grandes de gente que ha trascendido, ¿verdad? Y que tiene miembros miles, ¿verdad? Pero que a veces las personas que están en cargo no solamente les dicen a los feligreses que trabajen en la obra de Dios, a veces se los llevan a su casa para que les hagan el quehacer, para que le laven el auto, para que estén mejor en sus condiciones de vida, ¿verdad? En su casa particular del pastor. Y esa no es la voluntad de Dios. Si ellos quieren tener una casa limpia, adornada y linda, que la arreglen ellos. Manos tienen. ¿Cómo es posible que a veces los pastores, los apóstoles de México, no de aquí, se aprovechan de las personas? Se aprovechan de su amor, de su fe, de su credo, de su inocencia, de que son muy serviciales. Pero si alguien se aprovecha, Dios va a tener que encargarse de todas esas personas. Así es que cuidado con utilizar a la gente para nuestro propio provecho personal. ¿Ok? Y luego dice el versículo 24, dice, así que llegó a un lugar secreto. Llegó a un lugar secreto. Giezi, siervo de Dios, a los pies de Eliseo, tantos milagros, tantas enseñanzas, tanto poder que Dios demostró. Daba yo una enseñanza aquí en San Pedro Sula, donde dice la Biblia que en un momento dado
Giezi entra en pánico porque se acordará que estaban ahí descansando y cuando amanece, él abre ahí el ejército de Balaam, abre las ventanas y entonces dice la escritura que había un ejército que los había rodeado, que los había sitiado. Y entonces Giezi le dice: Señor mío, mira gente de a caballo y el ejército, ¿qué vamos a hacer ahora? Y dice la escritura que Eliseo tranquilo, Eliseo reposado, Eliseo sereno, empieza a orar al Señor Dios Todopoderoso y le dice que por favor le abra los ojos a Giezi. Entonces note que cuando le abren los ojos, entonces él divisa, él entiende que un ejército mayor y poderoso, jinetes y caballos, estaban a favor de él. Eliseo no oró para que Dios enviara su ejército. El ejército ya estaba. Él oró para que los ojos de su criado le fueran abiertos. Y muchas personas perdemos y gastamos mucho tiempo porque le estamos pidiendo a Dios que nos bendiga, que nos prospere, que nos abra puertas, cuando Dios ya lo puso todo para ti y para mí. Dios ya lo dio todo por ti y para mí en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, cuando entregó nuestro Señor y Salvador Jesucristo su vida por ti y por mí, y por ello tenemos todo cuanto necesitamos. ¿Ok? Así que cuidado, mucho cuidado con los lugares secretos. Giezi tenía un lugar secreto. Los lugares secretos son tétricos, son oscuros, son peligrosos, y él tenía ya, ¿verdad?, un historial de manía o de mañas, porque dice que los llevó con sus criados y cuando los tenía en su lugar secreto, descargaron las cosas, despide a los criados que se fueran y él se va inmediatamente, ¿verdad?, para encontrarse nuevamente con Eliseo. El único lugar secreto que yo encuentro en las Sagradas Escrituras que usted y yo debemos de tener es el lugar secreto que Jesucristo dijo: y tú cuando ores a tu Padre, entra a tu recámara y cerrada la puerta, en lo secreto, ora a Dios tu Padre que te recompensará en público. Esos son los únicos lugares secretos que debemos de tener. Nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos, ¿verdad?, de devoción con el Señor, de intimidad, ¿verdad?, y de expresar cuánto le amamos, cuánto lo necesitamos, cuánto lo deseamos, cuánto lo queremos. Porque como Jesús dijo, ¿verdad?, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan todo lo que necesiten. Y dice la Escritura, finalmente, dice que Eliseo, ya que llega Giezi, yo me lo imagino que llegó todavía un poquito con, hasta el aliento no lo podía recuperar porque se dio a prisa, ¿verdad? Y llegó y estaba cansado. Y entonces Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? ¿Dónde has estado? Pero Giezi dice: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Cuidado, familia. Cuidado con jugar con nuestra integridad delante del Dios vivo, santo y todopoderoso. Aquí no se da, pero en México a veces se da, que gente que anda mal delante de Dios, que gente que tiene lugares secretos, pecados ocultos, y llega a la iglesia y levanta sus manos y como si nada, tratando de engañarse a sí mismo, porque a Dios nadie lo engaña. Amén. Nadie lo engaña. A Dios no puede estar nadie por encima de Él. Si hay personas que han fallado, lo inmediato que tenemos que hacer es correr al altar y doblar nuestra rodilla y decirle al Señor con todo nuestro corazón: perdóname, límpiame, sáname, no quiero esta vida. Pero ¿qué hay de aquellos que hacen del pecado una costumbre? Dice, imagínense que su Señor le preguntó: Giezi, ¿de dónde vienes? Tu siervo no ha ido a ningún lado.
Es increíble cómo gente hoy día, ¿verdad?, puede mentirle aún al pastor, mirándolo a la cara, mirándolo a los ojos, y el pastor le puede decir: ¿qué es esto que escucho de ti? ¿Qué es esto que oigo de ti? ¿Cómo te comportas? Yo bien, pastor. Yo estoy bien. O sea, todavía mentirle al siervo de Dios, y mentirle al siervo de Dios es mentirle a Dios, porque lo dice la carta de Hechos, en el capítulo 5, Ananías y Zafira. Dice que en el tiempo cuando la iglesia primitiva empezaba a crecer, a desarrollarse, y entonces dice la Biblia, ¿verdad?, que nadie decía que las cosas que tenían eran de suyo propio, sino que las vendían para la obra de Dios. Y entonces Ananías y Zafira, usted sabe la historia, dice que le entregaron una propiedad, pero como estaban los apóstoles en mucho trabajo, dijeron: ya no queremos ahorita propiedades, mejor véndanla y traigan la cantidad de dinero, porque necesitamos en otra área aquí, misioneros. Y entonces dice que cuando lo vendieron, ni ellos mismos sabían que valía tanto esa propiedad. Entonces miraron el montón de billetes y dijeron: no importa, hay mucho, vamos a sustraer la mayor parte y damos una parte solamente para la obra. Cuando llegan con los apóstoles, entregan el dinero, y fíjese lo que dice la escritura, que Pedro le pregunta, ¿verdad?, a Zafira: ¿bendicen tanto la propiedad? Y la mujer dice: sí, en tanto. Gloria a Dios, aleluya, bendito su nombre para siempre. Dice la Biblia que le dijo, ¿verdad?, ¿por qué permitiste? ¿Por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Señor, lo reprendo. No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Y en ese momento, ¡pah!, cae muerta esta persona. Lapsos como de 2 horas, el culto seguía, porque eran cultos impresionantes, ¿no? En ese momento, en ese tiempo, entra el esposo. Y entonces dice: Ananías, vení para acá. Vendiste, o sea, mire cómo es Dios dándonos la oportunidad a cada uno de nosotros de corregir, de arrepentirnos, de pedir perdón, ¿verdad? Y entonces le dice: bendicen tanto la propiedad, pero como le tenía más temor a la esposa que al pastor, dijo: si digo algo contrario, entonces sí, en tanto. Dice: mira, ¿qué crees? Ahí vienen los jóvenes que acaban de ir a sepultar, ¿verdad?, a tu esposa, ¿y qué crees? También te van a sepultar a ti. ¡Pah!, cae muerto. Y dice la escritura, léalo con detalle, pero dice la Biblia que entonces sobrevino un temor muy grande sobre toda la iglesia del principio, la iglesia primitiva, la iglesia de aquel entonces. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Porque todos estaban haciendo lo mismo. Y Dios tenía que dejar un precedente, tenía que dejar una enseñanza poderosa para que aquel de ahí en adelante que quisiera jugar o hacer lo mismo, ya sabían cuál era el destino, cuál era el fin de las personas que mienten a los siervos de Dios mirándole a sus ojos. Y dice la Biblia: no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Amén. Cuidado con jugar con tu integridad. Así que necesitamos cerrar los lugares secretos, familia. Y yo voy concluyendo con el último punto. Dice el versículo 26 y el versículo 27, ¿verdad?, que Eliseo le declara: ¿es tiempo de recibir ofrendas? Porque le dice: ¿no estaba mi corazón ahí contigo? Cuando estabas hablando, dialogando con el, ¿verdad?, asirio, con el general Naamán. ¿Acaso es tiempo de recibir ofrendas, de recibir viñedos, olivares, ovejas, bueyes, vestidos? Y dice: por tanto, fíjense, familia, la lepra de Naamán se te pegará a ti. ¿Y a quién más? Y a tu descendencia para siempre. Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, lo hacemos, ¿verdad? Y la bendición viene sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos y sobre nuestras futuras generaciones. Bendición, paz y prosperidad.
Pero cuando nosotros equivocadamente, ¿verdad? Alguien decide darle la espalda al Señor y no entregarse con todo su corazón, no está afectando solamente a su propia persona, afecta a su familia, afecta a sus nietos, afecta a sus bisnietos y a sus futuras generaciones. La Biblia enseña que Rahab la ramera, una mujer que hizo pactos, que hizo, ¿verdad?, trueques, que hizo convenios con los siervos de Dios cuando fueron a reconocer Jericó, para poder saber por dónde entraban y dónde estaban sitiados los lugares más importantes de la ciudad. Y dice la Biblia que entonces ella le descubrió todo el corazón y puso un cordón, ¿verdad?, color grana en la ventana. Y les dijo, ¿verdad?, cuando entren, ¿verdad?, los valientes, los guerreros para hacer el juicio, todas las personas que estén en esta casa van a recibir el perdón, no van a tocarlos. ¿Por qué? Porque cuando tú decides transformar tu vida, y máxime las amadas hermanas, mujeres, cuando deciden entregarse con todo su corazón a Dios, están, ¿verdad?, bendiciendo a sus futuras generaciones. Yo recuerdo cómo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, verdadero hijo en la fe, trayendo a la memoria la fe no fingida que existe en ti, pero que obviamente primero estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Familia, la verdadera fe auténtica y genuina se hereda, amén, se enseña, amén, se transmite, amén, de una generación a otra y a otra, y eso es lo que hizo Rahab la ramera. Tan es así que fue ingresada a la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Así es que, familia, nosotros, cuando hacemos lo correcto, somos de mucha bendición. Y tenemos que ser diligentes, no negligentes, y tenemos que estar cuidando nuestra santidad, nuestra consagración, porque cuando uno falla, cuando uno peca, uno paga muy caro delante del Señor. Amén. Y de aquí en adelante, cuando el Señor nos perdona, porque ya escuchaba una enseñanza ahí, es cierto, ¿quién de nosotros no ha pecado? Por supuesto que todos hemos pecado, ¿verdad? Pero dice la Escritura que aquel que se le perdona más o se le perdona mucho, es porque Dios también lo ama más y lo ama mucho. Así que, iglesia, tomemos el ejemplo de segunda de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, versículos 1 hasta el 5. Cuidado, porque en los últimos días habrá tiempos peligrosos y da las características de todos los hombres de los cuales no debemos de ser. Porque dicen, tendrán apariencia de piedad, pero habrán negado la eficacia de ella.